Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les contamos cuáles son las 10 propuestas de sanidad para mejorar la atención primaria en los centros de salud. Uno de los objetivos es que nuestro médico de cabecera no tarde más de 2 días en atendernos. Enseguida lo vemos, pero antes titulares. Aprender el oficio en el mismo lugar en el que después se desempeñará un trabajo es la esencia de la formación profesional dual, la FP del futuro. El modelo supone implicar a las empresas para que concedan becas a los alumnos que no trabajadores con una remuneración mínima de 350 euros al mes. Esta semana se ha analizado este tipo de formación en las Cortes. Carlos V de Alemania y I de España ha sido el protagonista en el 6º Simposio de la Historia Comunera, en el que han participado 27 expertos procedentes de 10 países diferentes. Y hoy nos vamos hasta San Pelayo de Guareña con el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes. Vive a caballo entre este pequeño municipio salmantino y la ciudad de Valladolid. Conocemos sus rincones favoritos y los que le han visto crecer. Los presupuestos para este año no van a llegar a las Cortes hasta dentro de 3 semanas o incluso más si Moncloa presenta antes los suyos. Mientras tanto, ahora los grupos están comprobando cuánto se ha ejecutado de los de 2016. Ayer la consejera de Hacienda dio las cifras a petición del Partido Socialista y de Ciudadanos. El adelanto del cierre de los presupuestos al mes de octubre ha permitido cumplir con el compromiso del déficit del 0,7% del PIB. Pero ese control del gasto no ha supuesto reducir considerablemente la ejecución de los presupuestos, el 95%, que sitúa a Castilla y León como la quinta mejor. El presupuesto ejecutado es de 10.256 millones de euros. Y esto se debe fundamentalmente al incremento del objetivo de déficit y también a algunas transferencias finalistas. Han supuesto un incremento de 412 millones de euros. La oposición, que ha criticado que no se dispongan de los datos más actualizados, se fija sin embargo en otros matices. Se han dejado inversiones en el alero a pesar del mayor margen de déficit. Gastos corrientes, es decir, los capítulos 1 a 4 son los que hacen que efectivamente estén en niveles superiores al 90%, pero no precisamente los temas de inversión. Por ejemplo, lo primero, que la Junta dejara de invertir en un monto global algo más de 400 millones de euros en este capítulo de inversiones, lo que supone más o menos prácticamente un 30%. Han engañado ustedes a los ciudadanos de Castilla y León en 420 millones de euros aprobados en las Cortes de Castilla y León y que ustedes no han ejecutado. El Grupo Popular ha resaltado el incremento de recursos para las consejerías sociales y el compromiso de la Junta. La comparecencia pone de manifiesto 3 aspectos. 1. El rigor de la Junta de Castilla y León. Otro aspecto importante, que la consejera de Hacienda no tiene ningún problema en comparecer y lo hace con total normalidad. Que la exigencia que algunos tienen aquí en Castilla y León, en otras comunidades, brilla por su ausencia. La consejera de Economía y Hacienda ha defendido que ha sido la ejecución presupuestaria más alta de los últimos 4 años. Me parece más importante que tengan dinero los servicios públicos fundamentales, que funcionen con una mejor calidad y bueno, pues hemos tenido que sacrificar algunas otras áreas. Del Olmo ha destacado también que Castilla y León fue la comunidad que antes pagó a sus proveedores en 2016, en 6 días. El anuncio lo conocíamos esta semana en las Cortes. Sanidad se está planteando abrir las consultas de los centros de salud también por las tardes. Con esta y otras 9 medidas más, entre ellas acabar con las demoras, la Junta pretende agilizar la atención primaria que, según la oposición, no goza de muy buena salud. Cada ciudadano acude una media de 9 veces al año al médico de atención primaria. Trabajan más de 8.000 profesionales, la mayoría en las zonas rurales. De infraestructuras y de profesionales, la primaria de Castilla y León, yo creo que estos datos son razonables. La oposición, sin embargo, ve algunos problemas. No son los mismos del 2015 que en el 2016. Por lo tanto, eso es revertir los recortes y recuperar los profesionales que hemos perdido. Aspectos fundamentales de la situación pasan necesariamente por un aumento de plantilla. El consejero ha anunciado que habrá más sustitutos, más concursos de traslados y se cubrirán las jubilaciones. En definitiva, más personal para mejorar las demoras. Y vamos a facilitar la apertura de consultas por las tardes en zonas urbanas. Esas medidas y los datos no convencen. Que los números no le impidan ver la realidad, porque hay una cuestión que no ha pasado nunca y pasó este invierno.
y es el tema de las esperas. Hemos bajado un 6% en los recursos presupuestarios sanitarios. ¿Cómo hemos sido capaces de mantener todos los profesionales y ese mismo estándar de eficacia o de calidad? Nuestro grupo no cree como principio general que sean precisos incrementos de plantilla, sino que es necesario, para poder hacer frente a las necesidades asistenciales de la población, la adopción de medidas encaminadas a mejorar la comunicación interniveles, al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, con un mayor papel de los centros de salud. Centros de salud y consultorios registraron el último año más de 26 millones de consultas. Al presidente de la Junta le escuchábamos hace unas semanas decir que no se bajarán las tasas universitarias hasta que la economía no se recupere. Y esta semana el tema se ha vuelto a debatir en las Cortes. El Partido Popular sostiene que las tasas no se pueden rebajar hasta que no haya dinero suficiente, y el resto de grupos cree que no solo es de justicia hacerlo, sino que además habría que aumentar el dinero para becas. Más de la mitad de los alumnos de las universidades públicas de Castilla y León no pagan nada por su matrícula, más de la mitad. Pero no duden sus señorías de que las tasas universitarias se bajarán pues en el momento en el que se den las condiciones presupuestarias que lo permitan, porque, señorías, la disponibilidad presupuestaria es un condicionante cierto en un gobierno responsable. No me vuelvo a aludir a la inamovilidad de los presupuestos cuando ustedes con los presupuestos hacen y deshacen como les da la gana. Entonces, para rebajar las tasas universitarias no hay dinero, pero para regalarle 100 millones de euros a la concertada, sí. Decir que la dualidad, tasas caras, becas insuficientes, es el mayor ataque a la igualdad de oportunidades que existe en la universidad, en nuestro país, en general en toda la enseñanza superior. Esta semana la formación del futuro, la FP Dual, llegaba a las Cortes. A propuesta del PP, el director general de Formación Profesional explicaba el decreto que regula este nuevo modelo formativo. Este tipo de educación supone un salto cualitativo con una mayor conexión entre la empresa y el centro académico. Es una formación casi a la carta, que ya se trabaja fuera de las aulas. La primera pasada, ¿vale? Nos acordamos que es un electrodo de rutilo. Es una vía para el empleo eficaz y cada vez más extendida. Formarse en la empresa, aprender el oficio en el mismo entorno en el que después se desempeñará un trabajo. La empresa Ibeco lleva años desarrollando la formación dual. El modelo que nosotros trabajamos es un modelo que al alumno se le contrata desde el primer día. Entonces el primer día tiene un contrato de formación y durante 3 años les damos en torno a 900 horas formativas que compatibiliza con su trabajo en la empresa. Entonces puede estar poniendo en práctica a la vez que está haciendo la formación. Punto exterior está recorriendo el perímetro de la circunferencia. Un modelo muy similar es el que ya ha entrado en las aulas. La formación profesional reglada ofrece esta variante, la FP Dual, en la que hay casi 300 alumnos inscritos en Castilla y León y en la que participan más de 140 empresas. Esas son situaciones reales en las que el alumno debe ser capaz de desarrollar sus actividades y sus tareas. Y eso es lo que queremos que aprenda en la empresa, a trabajar en la empresa, porque es lo que está suponiendo una barrera para su contratación. Una norma estatal regula la FP Dual desde 2012 y Castilla y León aprobó en enero su propio decreto, adecuado a sus peculiaridades, entre ellas un tejido empresarial atomizado en pymes y micropymes. El modelo supone un cambio de mentalidad, como en su momento explicó el consejero, y el reto de implicar a las empresas que deben participar en la formación y becar a los alumnos, que no trabajadores, con una remuneración mínima de 350 euros al mes. Tendrán 2 tutores, uno académico y otro en la empresa. Su jornada máxima será de 8 horas y nunca en el turno de noche. No estamos de acuerdo con este modelo de formación profesional en modalidad dual porque vemos que evidentemente lleva a una faceta al menos de privatización del sistema. Espero que tenga bien tomar en cuenta alguna de nuestras aportaciones para evitar que un modelo formativo que podría ser interesante se acabe convirtiendo, como ya le hemos dicho, en una máquina dispensadora de mano de obra barata. No se trata de que estén trabajando para la empresa, sino aprendiendo en la empresa. No hay que olvidarse de ese concepto, porque es la base de la formación profesional dual que estamos planteando. Hemos apostado esta legislatura por la FP, por la formación profesional. Tiene que dejar de ser la hermanita pobre frente a la universidad. No olvidar el bilingüismo. Ya la Comunidad de Madrid
está haciendo formación profesional, incluso está empezando con la formación profesional dual en idiomas. La FP Dual quiere mejorar aún más la empleabilidad de estos jóvenes, que en las ramas de FP con menos salidas es ya del 66%. Porque lo ideal es que el alumno donde se está formando termine generándose un puesto de trabajo, ¿no? Y la ventaja de la formación dual es que va a ir siempre muy vinculada hacia la empleabilidad de esa persona. Y asentar población también en los entornos rurales, en la medida que se busca la colaboración de las empresas del entorno. El director general de Familia, Pablo Rodríguez, explicaba el avance que ha supuesto el acuerdo del diálogo social de enero de 2016 para la renta garantizada de ciudadanía. El Grupo Socialista reclamaba que se adopten todas las recomendaciones del Procurador del Común y el director general aseguraba que gran parte de ellas están incluidas en esa modificación del año pasado que flexibiliza los requisitos y facilita la integración. El de la renovación automática para nosotros ha sido y es uno de los puntos muy importantes. Eso de que una persona pueda salir a trabajar y luego volver a la renta y no tenga miedo de que pierda su renta garantizada por tener que volver a tramitarla, es importante. Pero es que a la vez la Junta de Castilla y León está haciendo un esfuerzo muy importante con planes de empleo, en el cual está priorizando precisamente a estas personas en los contratos. Más de 32.000 menores sufren en nuestra comunidad lo que se conoce como enfermedad rara. Tanto ellos como aquellos niños y jóvenes con una discapacidad igual o superior al 33% tienen que pagar parte de sus medicamentos. Un copago que para muchas familias es casi inasumible. Ante esta situación, el Partido Socialista en el próximo pleno va a pedir a la Junta que asuma este gasto y también que estas personas tengan una tarjeta sanitaria propia. Así se lo ha transmitido esta semana el Grupo Socialista a las asociaciones que representan a este colectivo. Es un gasto mensual de 400, 500, 600 euros solo en gasto farmacéutico. Ahí no podríamos añadir el gasto ortoprotésico o otros gastos derivados. Es una cuestión de justicia, es una cuestión que aliviaría mucho la carga familiar, personal, económica de muchas familias de nuestra comunidad autónoma. Lo que no irá al Pleno de momento es la reforma de la ley electoral porque los grupos han vuelto a pedir una prórroga para la presentación de enmiendas. Ciudadanos pide a la presidenta que no haya más bloqueo y considera que ya ha habido suficiente tiempo para presentar propuestas. Nueva prórroga para presentar enmiendas a la proposición de ley de cambio electoral que ha llevado Ciudadanos al Parlamento Autonómico. El único grupo que ha presentado sus contrapropuestas ha sido Podemos, que además de mejoras concretas al texto, ha pedido la devolución completa del mismo porque consideran que incurre en algunas deficiencias jurídicas. Su opción es otra. Intentar implementar un sistema electoral más proporcional, más democrático, profundizar en la democracia de Castilla y León, garantizar el acceso al voto a todas las personas en igualdad de condiciones. Se mantiene parada la reforma de la ley electoral, pero la formación naranja sí conseguía el respaldo a otras de sus propuestas en la Comisión de Presidencia. Todos los grupos defienden que el Senado necesita una reforma para convertirse en una verdadera Cámara de Representación Territorial, pero no todos quieren caminar por la misma senda. Hemos tenido un Senado que no sirve absolutamente para nada. Y tenemos que valorar hasta qué punto es útil. Propondrán que sea la Cámara Alta la que establezca los modelos de financiación autonómica, las infraestructuras de transporte o los grandes servicios públicos. El resto de los grupos se abstenían. Sería dar un cheque en blanco al Gobierno, el que sea, para que transforme el Senado a su antojo sin ponerle condición alguna. Petición al Gobierno central también para que impulse un régimen de incompatibilidades más transparente, con sanciones para los incumplimientos y que esté vigilado por un organismo independiente elegido por el Congreso y formado por expertos. PP y Ciudadanos lo respaldaron, pero el resto se abstuvo porque dicen que es poco concreta esta propuesta y que se quedaba corta. Los populares destacaban que en Castilla y León el régimen de incompatibilidades es más férreo que el del Gobierno central. Más de 1 millón de aves, la mitad de ellas protegidas, mueren al año en España electrocutadas en los tendidos eléctricos. Esta semana Ciudadanos mostraba su preocupación por este tema. Pedía a la Junta que exigiera a las compañías que pongan solución a este problema, que corrijan los tendidos eléctricos peligrosos, porque lo que se ha hecho hasta ahora, dicen, es insuficiente. Los tendidos eléctricos son la principal causa de muerte no natural de muchas aves en España, algunas de ellas amenazadas, como el águila perdicera, y otras como el águila imperial en peligro de extinción.
fallecimientos que se cuentan por miles también en Castilla y León. Estamos apostando por el turismo ornitológico y, sin embargo, no estamos protegiendo a nuestro principal capital, las aves y las aves protegidas. Ciudadanos esta semana ha presentado una proposición no de ley para acabar con este problema. Pide a la Junta que exija a las eléctricas una solución urgente, que inviertan dinero para corregir los tendidos eléctricos, los puntos negros y que coloquen elementos aisladores o balizas anticolisión para evitar que las aves se posen. Los tendidos eléctricos están localizados donde se producen electrocuciones, sin embargo, no se está actuando. Otra de las propuestas de Ciudadanos es la creación de una base de datos de tendidos eléctricos peligrosos para saber dónde se ha actuado ya y dónde todavía no. Una iniciativa que ha sido respaldada con los apoyos de toda la oposición. Nos preocupan los tendidos que ya están construidos desde hace años y que realmente carecen de ese tipo de señalización por parte de la Administración. Tampoco existe labores de mantenimiento que realmente sigan protegiendo a esas aves que realmente utilizan o de forma engañosa los tendidos eléctricos como lugares donde se pueden posar. Tendría que llegar un momento en el que no solamente se mejorase esta seguridad, sino que incluso se repensasen cómo están las zonas de protección de estas aves. Quien no ha apoyado esta propuesta es el Partido Popular, que aunque asegura estar de acuerdo con lo que Ciudadanos propone, dice que la ley no permite hacerlo y además la base de datos de tendidos peligrosos que pide Ciudadanos, aseguran, lleva años ya creada. La financiación de la protección de estas líneas de larga distancia corresponde a la Administración del Estado. Es la que tiene que dotar de financiación a estas empresas eléctricas, cosa que yo probablemente, en lo particular, no comparta. Pero es que eso es la ley y eso es el Real Decreto que está en vigor a día de hoy. España está llena de puntos negros. Lo demuestra este mapa de la campaña Pon un tendido en tu mira, en el que encontramos geolocalizados y descritos los postes con electrocuciones. Pretende crear una red nacional de voluntarios para localizar estos tendidos peligrosos para la fauna. La Comisión de Agricultura ha abordado esta semana la situación del sector cunícola, en un momento donde el dinero que reciben los productores sigue cayendo sin que aumente el consumo de carne de conejo. Los socialistas querían que la Junta adoptara ayudas especiales. El empate en la votación hará que este tema se vea próximamente en pleno, igual que ocurrirá con la propuesta de Podemos, en la que se reclama la creación de una comisión que analice los problemas de las explotaciones ganaderas vulnerables. Esta piedra ha sido motivo de enfrentamiento entre los distintos grupos en la Comisión de Cultura. Podemos ha intentado sin éxito sacar adelante una proposición no de ley para que se extremen los cuidados y el mantenimiento de los monumentos construidos con sillares de este tipo, muy sensibles al agua. El resto de partidos consideró que la iniciativa denostaba la piedra franca de Villamayor y votaron en contra. Devolver el español a la web de la Casa Blanca. Ese es el objetivo de una iniciativa aprobada en la Comisión de Cultura. La propuesta de Ciudadanos se centraba en revitalizar el Instituto Cervantes, pero dados los últimos acontecimientos en la política estadounidense, el PSOE propuso incorporar esta petición que elevarán de la Junta a la administración Trump, pasando por el Gobierno de España. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @Cortes_CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Villalar de los Comuneros, la Universidad de Valladolid, el Museo de Escultura Policromada y las Cortes han acogido esta semana el 6º Simposio Internacional de Historia Comunera. Un encuentro cultural en el que diferentes investigadores comparten sus conocimientos, en esta ocasión sobre el emperador Carlos V. Carlos V de Alemania y I de España no fue el último monarca de la Edad Media, sino el primero que aportó un punto de vista moderno a la historia de nuestro país. El que tuvo una primera gran mirada hacia Europa, el que por primera vez descubrió Europa como un proyecto común. Que siguiendo el modelo de una tela de araña enlazó a los países y su devenir. Personajes como Lutero, Calvino o Maquiavelo marcaron los pasos dados en España. Que conjugaban tantas cosas de política europea que a veces yo estoy
tentado de decir, bueno, más o menos como ahora. En Bruselas no hay mucha diferencia. La propia llegada del emperador a España hace 500 años, rodeado por una corte extranjera, provocó recelos aquí, y la llegada de su hermano Fernando a la corte de Viena, rodeado de españoles, produjo el mismo efecto. Dicen los expertos que fue ese el germen de las revueltas comuneras, aunque si algo ha dejado claro el encuentro internacional es que con el tiempo el emperador tuvo que conceder prácticamente todo lo que los comuneros reclamaban. Ustedes han demostrado que aquí, en Villalar, los imperiales ganaron la batalla, pero los comunarios ganaron la guerra. En este sexto simposio se ha detallado cómo influyeron en sus decisiones los movimientos corruptos. Un ejemplo es el reconocimiento de parte de los derechos territoriales en América a Diego Colón, hijo del descubridor, que antes había contribuido a la causa del emperador. Diego Colón era un hombre de unas condiciones económicas importantes, fuertes, presta de momento para el viaje que va a realizar el emperador a coronarse 10.000 ducados de oro que le serían devueltos cuando el emperador pudiera. En el sexto simposio han participado 27 expertos procedentes de 10 universidades de todo el mundo. Vive entre el bullicio de la ciudad y la tranquilidad de su pueblo, entre Valladolid y San Pelayo de Guareña, un pequeño municipio salmantino. Hoy nos despedimos recorriendo los rincones favoritos del pueblo natal de Luis Fuentes, el portavoz de Ciudadanos en la comunidad. Con él nos vamos. Volvemos a vernos el próximo jueves a la misma hora. Adiós. Estamos en San Pelayo de Guareña, una localidad de un centenar de habitantes de la provincia de Salamanca, que vamos a conocer de la mano de uno de sus habitantes más ilustres. El portavoz de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, nos va a hablar de paisajes y de entornos de esta localidad salmantina. Este es mi pueblo, ¿qué os voy a contar? Es una auténtica preciosidad, me evoca pues esos años de juventud, que nos veníamos aquí todos los chavales jóvenes, qué época aquella. Fijaros, desde hace casi 18 años no ha vuelto a nacer un niño en este pueblo, entonces lo que ocurre en el resto de Castilla y de León es paradigmático en este tipo de pueblos. La gente se nos va, la gente no nace, al final lo vamos a dejar morir entre todos los que estamos aquí. Es un moral que se calcula que tiene más de 500 años, una catedral viva, es decir, es un árbol emblemático aquí en San Pelayo. Es decir, siempre cuando venimos, ¿de dónde quedamos? Pues quedamos en el moral. Es una iglesia absolutamente única en toda España. Es como dos iglesias distintas. En primer lugar, es una iglesia románica y luego la ampliación que se hizo en el siglo XV. Veréis que es algo único porque el ofertor, el cura, se pone abajo en vez de arriba como está en todas las demás iglesias. Es un pueblo que, según la historia, se creó en la Reconquista en el siglo X, a finales del siglo X. Era uno de los pueblos de avanzadilla y, como hemos visto en la iglesia, era un pueblo que se presuponía que tenía vida, que tenía cierta capacidad económica, porque la sillería de las piedras denota que por lo menos había gente aquí que tenía los posibles para poder hacer eso. Esta es una de las aproximadamente 140 cuevas eremíticas que tenemos aquí en San Pelayo de Guareña, catalogadas además como guía turística para toda Castilla y León. Y aparte de eso, como veréis también, bueno, pues hay gente que ha venido aquí a San Pelayo y ha visto que es una zona especialmente favorable para poder hacer escalada, ese tipo de escalada de dedos, y como veréis, bueno, pues lo tenemos preparado con ciertas anillas para que la gente que venga aquí pueda hacer ese tipo de deporte.
Mi padre lo denomina un oasis en Castilla. Realmente ahora, pues porque estamos en esta época y se ve un poquito verde, pero realmente dentro de aproximadamente 2 o 3 semanas es una eclosión de color. Tenemos colores de todo tipo, tenemos flores de todo tipo, tenemos jara, tenemos retama, tenemos tomillo, tenemos muchísimas eclosiones de colores, pero también muchísimas pues, aves, tenemos rapaces, tenemos cigüeñas, tenemos algo que no existe en la capital ni cerca de las capitales. Por lo tanto, yo invito a toda esa gente que le gusta el campo, que le gusta disfrutar, que se acerque a mi pueblo, porque realmente pasará un magnífico fin de semana aquí con nosotros. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien.